¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva entrega para hablar de salud preventiva. Y en esta ocasión nos vamos a referir a la prescripción de la actividad física y o el deporte en un grupo etario entre 35 y 50 años, de grupos mixtos. Lo más importante en este aspecto es que a esta edad ya deberíamos comenzar con los chequeos médicos de rigor, como para saber en el lugar que nos ocupamos o ubicamos, para posteriori empezar la prescripción de la actividad física, es decir, hasta cuánto y hasta dónde puede nuestro cuerpo exigirse y exigirnos, ¿sí? El entrenador o monitor o el profesor de educación física. Bien, dentro de la medicina de la actividad física, pero más precisamente de la medicina del deporte, data de una época muy remota, estamos hablando de 200, 300 años antes de Cristo, en la época de las famosas Olimpiadas, Atenas, Grecia. En este caso nos referimos al primer médico que habló de la medicina deportiva y fue el primer médico que ingresó al cuerpo de los gladiadores, que se llamó Claudio Galeno, a quien nosotros le hacemos el honor y pusimos el nombre de él a nuestra institución que hoy nos representa. De manera que data de mucho tiempo toda esta historia de la medicina física o de la actividad física y el deporte. De manera que, para volver a repetir cuáles son esos chequeos médicos, deberíamos referirnos al chequeo médico desde el aspecto clínico, es decir, ese análisis de sangre, de orina, esa placa torácica para ver cómo es la silueta de nuestro corazón, que el médico dará el ok si está normal o hay alguna anomalía, esa prueba de esfuerzo que se denomina ergometría de esfuerzo, para saber cómo responde nuestro corazón y nuestras arterias ante el esfuerzo, de manera que tenemos que saber hasta qué frecuencia límite y cómo se comporta nuestra tensión arterial, comúnmente llamada presión arterial. Y además deberíamos saber cuánto y cuáles son nuestras capacidades y hasta dónde podemos nosotros exigir, más allá de plantear los objetivos con nuestro entrenador y nuestro profesor de educación física. Teniendo en cuenta esa plataforma de despegue, comienza la tarea real de la actividad física. Vuelvo a reiterar, la medicina de hoy se refiere a la medicina de la actividad física y el deporte. ¿Por qué se incluye la actividad física? Porque es mucho más abarcativa, el deporte es mucho más reglado y generalmente lo podemos identificar con deportes de conjunto individuales, el fútbol, el atletismo, la natación, el vóley, el básquet, etc. Pero la actividad física engloba mucho más movimientos, como el caminar, como el pedalear, como el remar y muchos más, de manera que es mucho más amplia y va a mucho más gente, diríamos, dedicada a mucho más gente y involucra mucho más, en este caso, grupos etarios. Estamos hablando desde los niños hasta los gerontes. Entonces, a la hora de nosotros evaluar a quién va a comenzar la actividad física como profesores de educación física, debemos evaluar tres aspectos funcionales. Por un lado, la parte cardiovascular, es decir, la resistencia de nuestro corazón y de nuestras arterias, cómo responden ante ese esfuerzo. Generalmente nosotros, los profesores de educación física, nos regimos por una tabla que la creó un médico fisiólogo llamado Caroven, que él determinaba una, organigrama o una tabla de sensación subjetiva del esfuerzo. La medida de 1 a 10 puntos. De 1 a 3 era un esfuerzo leve, de 3 a 6 era un esfuerzo muy fuerte, y de 7 a 10 un esfuerzo muy fuerte. En ese rango habría muchos, subesfuerzos. Pero fundamentalmente, ¿cómo clasificamos nosotros los profesores de educación física? Cuando es muy leve y nosotros hacemos una actividad física, tomemos como ejemplo el caminar, el pedalear o el remar, podemos estar hablando con nuestro compañero. Cuando ya se transforma en un esfuerzo fuerte, nuestra relación de diálogo empieza a entrecortarse y cuando es muy fuerte empieza el típico jadeo, es decir, ya me tengo que dedicar y concentrar en la actividad física porque me es imposible mantener un diálogo. En esta simpleza de una categoría de sensación subjetiva del esfuerzo, nosotros nos regimos por parámetros fisiológicos académicos, pero fundamentalmente por un, cuadro operativo, es decir, nuestra logística es muy rápida.
rápida, es muy inmediata. De manera que ante este grupo de tareas tenemos que tener muchísimo cuidado porque es el grupo de riesgo de los famosos IAM, infartos agudos de miocardio. Por eso la medicina toma muchos recaudos en la fase preventiva y en este caso intervenimos nosotros, los kinesiólogos y los profesores de educación física, como agentes de salud. De manera que a la hora de trabajar las cualidades motoras, es decir, todo eso que nosotros nos permite movernos, deberíamos enfrentar y más que nada prescribir y estimular la resistencia cardiovascular, la flexibilidad articular y muscular y fundamentalmente la resistencia muscular dentro de lo que nosotros conocemos como fuerza. Otra cualidad importante. Dejaríamos de lado la velocidad porque ya es una fase competitiva, a veces formativa, pero mucho más competitiva del rendimiento, y este no sería la ocasión de hablar de rendimiento, sino de actividad física para la salud. De manera, amigos, que bueno, espero haber sido bastante sencillo, simple, conciso, pero fundamentalmente en el próximo micro vamos a desarrollar cada una de esas cualidades y cómo se puede, diríamos, abordar cada una de ellas. Un placer encontrarme con ustedes y hasta el próximo micro.